Hola mis hijos, les traigo una nueva teoría de mi autoría. En particular he visto algunas teorías de este tipo en YouTube, pero en general son bastante similares, salvo algunas excepciones dejándome con un mal sabor de boca en su mayoría, así que decidí hacer una que me deje satisfecho cuando esta finalice. Espero lo disfruten. De no ser así no hay problema, ya que tienen las otras teorías del canal, y aunque esta no sea apoyada como quiera la seguiré subiendo, ya que, más que nada, esta es para satisfacer un gusto y objetivo propio. Si desean disfrutarlo junto conmigo al crearla, les invito a suscribirse para seguir esta historia en caso de ser nuevo o de los changos que solo miran el vídeo sin suscribirse o dejar su like. Bueno, en resumen, esta historia la hago para disfrutarla y quitarme el mal sabor de boca que me dejaron las que vi en la plataforma. Sin más que decir, comenzamos con esta historia. El lugar en el que nos encontramos es hermoso, por resumirlo mucho, una noche iluminada por un mar de estrellas infinitas en el cielo, que destellan con una luz fascinante. Bajo este manto astral de belleza universal, encontramos a una aldea de aspecto histórico y hermoso, iluminado por farolas por las calles de tierra extendidos a lo largo de todo el asentamiento humano. Dicha aldea estaba rodeada por frondoso bosque verde, que la mantenían oculta del resto del mundo, dándole así el nombre con el que se conoce. Tan hermosa noche y lugar la veía opacada por los gritos furiosos de una turba de habitantes, que brutalizaban a un pobre niño de 6 años pelirrojo de ojos amatista hermosos por sí solos. Por sí sola la escena ya era extraña al punto de ser repulsiva por cualquier humano con algo de sentido común, pero esto se podía convertir en una sensación de extrañeza y desconcierto al ver cómo dicho niño, en vez de llorar por el dolor inhumano al que se veía sometido como cualquier niño de su edad, haría rogando por que se detengan y tuvieran algo de piedad en el verse ahogado por el llanto y el dolor. Este no era el caso, ya que dicho niño tenía sus hermosos ojos amatista llenos de tanto o más odio como lo miraban sus atacantes, y en vez de usar sus pocas fuerzas en pedir piedad, él devolvía cada insulto que recibía con tanto veneno como le era posible, haciéndole saber a cada uno de los presentes y cualquiera que pasara por la zona el que, a pesar de ser un niño pequeño, aún tenía la capacidad de recordar, y que pasará lo que pasará, no importa cuánto tiempo o si él moría, se iba a asegurar de que todos pagarán con intereses lo que le estaban haciendo. Esto claramente lo dijo agregando unos cuantos insultos que no deberían pasar por la mente de un niño de tan corta edad ni por error. Se preguntarán qué fue lo que llevó a ese niño a llegar a esta situación. Pues es simple: su único crimen por el cual fue condenado a una vida llena de injusticias y abusos fue el hecho de nacer. Para ser más preciosos, fue el nacer y con los genes Uzumaki tan fuertes en él. Para explicar esto nos tendremos que remontar al inicio de la historia, que como la de cualquier humano, empezó por su nacimiento, el cual fue siendo el primogénito de 2 líderes de clanes imponentes en las naciones elementales, como lo era el clan casi extinto, siendo su padre el único miembro, el cual era el cuarto Hokage de la aldea de Konoha. Su nombre es Minato Namikaze, último hijo del clan Namikaze. Este clan por sí solo era uno que imponía miedo y respeto al resto de clanes, caracterizados por sus cabellos rubios y en especial por ser un clan increíblemente rápido, siendo el más veloz de todo el continente elemental. Lamentablemente vieron su fin en manos del clan Kaguya durante la guerra de clanes, siendo Minato el único sobreviviente. Por parte de su clan casi corren con el mismo destino, pero afortunadamente un grupo reducido de Uzumakis logró escapar hacia Konoha durante el ataque de 3 grandes aldeas ninjas que fueron necesarias para poder reducir el número de Uzumakis, más no lo suficiente para erradicarlos. El clan Uzumaki es posiblemente el más fuerte de las naciones elementales, siendo el oponente más temido por las naciones elementales, llegando a tal punto que decidieron intentar destruirlo, cosa que no lograron más que reducir sus miembros y reducir a menos un 70% de las fuerzas enemigas durante el enfrentamiento, y el miedo hacia ellos no era para menos. Después de todo, el tan alabado clan Uchiha no eran rival para ellos, siendo el clan Uzumaki expertos en el único arte ninja que los ojos de un Uchiha no podían copiar, como lo era el Fuinjutsu. Claramente no era buena idea enfrentarse a ellos, incluso el mismo Madara evitó los conflictos
juntos con este clan. En cuanto a los Senjus, poco podían hacer ante un clan con más vitalidad, mucho más chakra y control sobre el elemento agua que ellos, siendo únicamente Hashirama y Tobirama Senju los únicos siendo el elemento madera poco útil contra un clan que poseía cadenas mucho más fuertes, que por si fuera poco también absorbían su chakra más rápido de lo que su madera podría hacer. En cuanto a Tobirama, su manejo del elemento Shuiton estaba al nivel de un Uzumaki, pero si bien podían mantener una batalla contra algunos miembros Jounin del clan Uzumaki, era imposible luchar y salir con vida contra una aldea entera llena de ellos, dando lugar a la tan apreciada alianza entre Konoha y la aldea del remolino, trato que fue cerrado gracias al compromiso entre Hashirama y Mito Uzumaki. Volviendo a la noche de su nacimiento, él fue el mayor de trillizos, siendo este el único que heredó las características de su madre y su clan. En cuanto a su hermana Mito, llamada así en memoria a la difunta Mito Uzumaki, abuela de Kushina, quien heredó los rasgos de su padre, y el clan Namikaze teniendo su cabello rubio acompañado de un par de ojos azules. En cuanto a su hermano, siendo el menor de los tres, se llamaba Konoe en honor al primer Uzukage que existió. Como todos ya saben, en ese momento que debió ser de felicidad, el ataque del Kyuubi tomó su lugar como un evento traumático para todos los habitantes de la aldea, quienes fueron refugiados dentro del complejo de Uzumaki, que estaba protegido con una barrera, y los miembros del clan se mantenían ocupados reforzando su barrera, con algunos reforzando la fórmula de Fuinjutsu y otros usando sus cadenas para actuar como segunda barrera para debilitar los ataques del zorro, que los mantenía muy ocupados atacando con Bijudama tras Bijudama, hasta que desapareció y todo se quedó en un silencio profundo. En el lugar donde estaba el Kyuubi, ahora se encontraban la familia Uzumaki Namikaze junto a Tsunade Senju y una doctora Uzumaki. Los recién nacidos parecían estar iguales a excepción del pequeño Naruto, que ahora contaba con un sello en su estómago, y en sus mejillas ahora tenía marcas de bigotes de zorro. La decisión que tomaron en momentos de necesidad por el bien de su aldea y familia, fue fácil pero dolorosa para los padres. Tuvieron que sellar al zorro en el bebé que contara con los genes Uzumakis más fuertes, para poder contener todo el poder del zorro, y por obvias razones, siendo el único pelirrojo el elegido fue Naruto, necesitarían algunos estudios para saber exactamente qué tanto de los genes Uzumakis tenían los recién nacidos, pero a simple vista era Naruto el que, claramente, tenía los genes más dominantes. Una semana después los resultados llegaron a los padres, quienes, incrédulos, descubrieron que Naruto poseía un 100% de genes Uzumakis, mientras sus hermanos apenas alcanzaba un 5%, si bien sabían que ambos clanes tenían genes muy fuertes y dominantes, no esperaban tanto del pequeño, que si no fuera que nació siendo trillizos, algunos sospecharían que Minato no fuera el padre, pero aquí estaban los hechos, increíblemente extraños pero ciertos. Lamentablemente lo peor estaba por venir, puesto que tenían que elegir mantener a su familia junta o el bien común de la mayoría de su familia. Ellos sabían que los Jinchurikis eran odiados y temidos. Si a eso le sumas que el Biju que contiene Naruto es el que arrasó con gran parte de la aldea, pues tienes la garantía de que el niño sería odiado junto a todo lo que tuviera contacto con él. Si bien ambos padres podrían cuidar de su hijo, era físicamente imposible estar con ellos todo el tiempo, teniendo uno el trabajo de Hokage, que por sí solo demandaba demasiado tiempo, y Kushina su puesto como líder del clan, así que tuvieron que repudiar a su hijo por el bien del resto de su familia. Naruto fue dejado en el orfanato de Konoha junto al resto de huérfanos, sabiendo que los Uzumakis no abandonaban a los suyos, tuvo que exiliarlo de su clan, dejando que conservará su apellido únicamente para que sirviera como ejemplo para el resto de los miembros, que jamás fueron informados de lo que aquel niño o sus padres hicieron para recibir tal condena, pero ninguno quiso preguntar al ver que la líder del clan no estaba de muy buen humor al hablar del tema. Los años pasaron cuando finalmente la noticia de Naruto, de lo que contenía Naruto, se hizo oficial después de ser un secreto a voces, ya que todos sabían que era ver a un Uzumaki solo, y más viviendo en un orfanato teniendo a su clan,
Minato no era estúpido y no pensó que fueran a tratar a su hijo repudiado como un héroe después de decir que tenía dentro, y tal como imagino el niño se odiado, pero él jamás supo hasta qué punto llegó ese odio. Si bien mandaba a algunos ambos para cuidarlo y vigilarlo, ellos únicamente se encargaban de que no muriera. Después de todo sabían que si el Kyuubi moría, entonces Konoha se vería débil y expuesta a ataques de otras aldeas. De ahí en fuera dejaron que todos hicieran lo que quisieran con el niño. El mundo es un lugar cruel con los más inocentes. Cualquiera podría decir que el mundo es hermoso y está en paz, pero seguramente la respuesta cambiaría dependiendo a quién le preguntes. Si le preguntas a un niño de 4 años pelirrojo que buscaba en la basura por algo de comida, entonces él te diría que el mundo es neutral. No podía decir que era malo, puesto que toda su vida luchó por lo que tenía y sufrido por quien era. Para él esas cosas son normales. El odiar es algo normal en su mente. El no tener el estómago lleno es un hábito común, llegando al punto de no conocer lo que asiente estar satisfecho. Para él era normal el hecho de no pedir disculpas ni ser bondadoso. Para él era común ser egoísta con sus cosas y proteger lo que poco que era suyo con uñas y dientes, sin que nadie tocara sus cosas, puesto que siempre que lo hacían era él el que pagaba las consecuencias al ser robadas o destruidas. Naruto creció sabiendo lecciones importantes como que en la vida solo puedes confiar, contar contigo mismo, y el único apoyo que se necesita y se puede aceptar es el de tus brazos y piernas para levantarte y luchar. Tuvo la supuesta suerte de recibir una pequeña choza a las afueras de la aldea, incluso más lejos que el complejo Uchiha. No era nada del otro mundo más que un solo cuarto de 8 metros cuadrados, que simplemente servía como refugio para él y las pocas cosas que consiguió, las cuales solo eran 3 mudas de ropa, un futón viejo y un agujero en el piso donde solía poner su fogata para cocinar la comida que conseguía principalmente del bosque al lado de su casa. No es como que pudiera cazar cosas grandes, su dieta se basaba en roedores como ardillas y ratas de campo, cosas pequeñas que podía atrapar, y algunos peces que podís pescar en el lago del bosque. En cuanto a las verduras, recolectaba los frutos del bosque o lo poco que lograba robar cuando se escabullía por el mercado de Konoha durante las horas donde se abarrotaba de su cabellera carmesí para evitar llamar la atención. Lograba robar algunas verduras y frutas. Así aprendió otra lección: si luchas y te esfuerzas sobrevives, si no mueres. Aprendió que el más fuerte era el que vivía y los débiles morían. Él era fuerte, o por lo menos resistente como el infierno, ya que, a pesar de ser brutalizado constantemente, aún seguía vivo y se curaba bastante rápido, así que eso significaba que los que lo atacaban eran débiles que no podían matarlo. Un año después, el joven pelirrojo conoció a la única persona que le mostró apoyo, siendo ella una simple bibliotecaria que era extranjera de la aldea de Kumo, donde trataban bien a sus Jinchurikis, por lo cual estaba acostumbrado a tratar con ellos y no tenía ninguna clase de prejuicio contra el niño, que no sabía cómo actuar cuando alguien lo trató bien. Sabiendo esto, la joven bibliotecaria le tuvo bastante paciencia y constantemente lo tenía cerca enseñándole a leer y escribir, cosa que sorprendentemente el niño aprendió rápidamente y se entusiasmó con la lectura, pero más que nada con la escritura. El haberle enseñado sus 2 pasatiempos favoritos tampoco es que tuviera muchos. Él finalmente a los 5 años le dijo su nombre, a lo que ella, alegre, le respondió diciendo que se llamaba Douki. Después de unos meses, el pequeño niño continuó practicando su escritura hasta que empezó con los kanji que veía en distintos libros. A pasos agigantados fue como la escritura del niño, que parecían garabatos, se convirtieron en algo hermoso y refinado que no tenía nada que envidiar a los autores que leía con tanto placer. Cuando supo para entender los kanji fue que Douki lo dejó adentrarse en la sección ninja de la biblioteca, que normalmente era exclusiva para los shinobis y kunoichis activos de la aldea, pero por lo regular nadie iba, ya que solo había montones de libros con la historia de Konoha y las leyendas que alguna vez pisaron la aldea, unos cuantos libros libre conocimiento básico en las artes ninjas que todo alumno de la academia sabría, y ya era obvio que la aldea no dejaría sus secretos y técnicas poderosas al alcance de cualquiera como un espía que se llegara a infiltrar. Sería estúpido el pensar que dejarían pergaminos con técnicas más allá del rango de que eran las que todos sabían en la academia, sin importar qué aldea fuera.
Esto no decepcionó a Naruto puesto que él no iba por ningún jutsu ni nada por el estilo, únicamente estaba ahí porque ya no había nada que le interesara en la sección civil. Paso desde la historia de la aldea en sus inicios hasta las biografías de los Kages que habían gobernado la aldea, historia general de los clanes de la aldea y por supuesto leyó cada uno de los conocimientos que la academia le daría en un futuro. Fue extraño la primera vez que usó chakra, no lo usó para nada increíble más que para saber si en serio tenía esa energía. El niño mantuvo un aura azul más grande que él envolviéndolo y bailando a su alrededor durante horas hasta que finalmente sintió fatiga por hacer eso y lo dejó de lado. A los ojos de la bibliotecaria el niño tenía un talento innato para la escritura, después de todo era un Uzumaki, así que ella le dio su primer regalo que no fue nada más que un bote de tinta, un pincel y algunas hojas de papel y pergaminos para que el niño dejara volar su imaginación y desatara todo ese potencial. No hace falta decir que Naruto estaba contento a lo que no supo cómo actuar ante tal emoción y por supuesto que le dio las gracias a la joven quien le con palabras bien podría darle un abrazo para hacerle saber que está feliz, y así siendo guiado por Douki el pequeño Naruto recibió y otorgó su primera muestra de afecto. El pequeño pelirrojo odiaba a todos en la aldea menos a la bibliotecaria, que para él sería la única que no merece estar ardiendo en las llamas del infierno. En cambio toda la aldea estaría siendo cremada hasta hacerse cenizas una y otra vez hasta el final de los tiempos. Pero si había dos personas que él realmente detestaba y odiaba el simple hecho de ser mencionados eran el Yondaime y la líder del clan Uzumaki. El primero era por ser un bastardo egoísta que no fue para ayudarlo en ningún momento y dejaba que sus ninjas atacaran a un civil cuando realmente deberían protegerlo, al igual que la maldita milicia de Uchiha que de vez en cuando se unían a las palizas. Ese maldito rubio pudo haber hecho mil y una cosas para ayudarlo, tan siquiera dejando que lo admitieran en el hospital cuando sus heridas eran demasiado, o por lo menos mandar a uno de sus ninjas para que lo arrastraran a un lugar seco cuando lo dejaban moribundo bajo la lluvia. La segunda, y a la que personalmente le tenía más asco, era a la maldita pelirroja de mierda. Es el estúpido clan y ella deja que uno de los suyos se pudra a su suerte desde que tiene memoria. Ni un solo Uzumaki lo había atacado, pero al igual ninguno lo había ayudado. A pesar que en algunas ocasiones ellos vieron cómo lo golpeaban, el pobre chico con sus fuerzas que aún le quedaban levantaba su mirada y expresaba lo malditos y la calidad tan baja de basura que eran a cualquier Uzumaki que pasará frente a él y que sin duda tendrían un lugar especial en el infierno justo al lado de su maldita líder. Podía pasar que el Hokage no lo ayudara, después de todo no había nada que los uniera, pero la líder del clan al que pertenecía lo dejara apañársela solo y permitir que lo llevaran a una pulgada de su vida, mientras ella, sus hijos y el resto del clan vivían feliz y cómodamente dentro de su complejo, era algo que simplemente lo enfermaba. En más de una ocasión él se topó con ella y sus hijos en las calles, y en todas y cada una él les dio la mirada más odiosa y repulsiva que... Salto de tiempo. Actualmente el joven Naruto tiene 9 años, y su vida no es muy diferente a la de hace algunos años. Hoy en especial fue un día triste para el pelirrojo, ya que hoy su primer y única amiga se fue de la aldea, todo por culpa de los malditos aldeanos. El problema con no ser como el resto de aldeanos y tratar bien a Naruto estaba empezando a causarle problemas a la joven de buen corazón. Era un hecho que los demás habitantes de la hoja empezaron a ver con malos ojos a la amante de demonios, como ya empezaban a decirle. A Naruto se le había ocurrido la solución de que ella lo golpeara junto al resto para que dejara de causar sospechas y la dejen en paz, ya que en más de una ocasión algunos sujetos inteligentes se acercaron a él con supuestas buenas intenciones, pero solo eran un engaño para que él bajara la guardia. No hace falta decir que Douki no aceptó tal cosa, ya que ella jamás le podría hacer daño y prefirió irse con el niño de vuelta a Kumo. Esto alegró sobremanera el niño pelirrojo, ya que si se iba entonces podría vivir en paz al lado de la única persona que él quería con todo su corazón. Lamentablemente, como la vida ya le había enseñado que para él la felicidad sería algo pasajero, en cuanto intentó cruzar las puertas de la aldea fue que ya sabía de qué clan eran. Con todo el dolor de su corazón tuvo que dejar ir a Douki por su propio bienestar, y ella juró que volvería a visitarlo sin importar cuánto tiempo le tome.
Ese día Naruto aprendió algo nuevo, para la hoja no era más que su perro al que podían maltratar todo lo que quisieran pero no dejarían que se escapara y de ser necesario lo amarrarían del cuello para mantenerlo en aquel pútrido lugar, aunque la única forma en que la gente se quiere deshacer de un perro es cuando empieza a morder, en este caso sería más acertado llamarlo zorro. Bueno, si la hoja no lo quería dejar ir entonces se aseguraría que se arrepintieran de tenerlo cerca hasta tal punto que la próxima vez que él se quisiera ir entonces nadie se interpondrá. Así fue como tomó la decisión de unirse a la Academia Ninja. Si quería aprender a defenderse entonces no habría mejor lugar para ello. Durante sus tiempos de academia el niño pelirrojo no estaba muy interesado puesto que todo lo que estaban enseñando ya lo había leído con anterioridad en la biblioteca y únicamente se enfocó en las lecciones de las artes ninjas. Al estar en la academia pudo tener acceso a la biblioteca de la misma, la cual era muy poco concurrida debido a que solo tenía información de artes ninjas básicas, nada de jutsus poderosos y llamativos que la mayoría de niños estaban interesados. Para él la biblioteca era una mina de oro, en ella pudo encontrar los aspectos básicos de Fuinjutsu, nada fuera de lo normal, solo sellos de almacenamiento y explosivos junto a los pasos para hacerlos. Cualquiera con paciencia, tiempo y tinta y papel los podría hacer. Lamentablemente este no era el caso de la mayoría de los ninjas, preferían comprarlos que perder el tiempo en hacerlos cuando podían estar entrenando sus jutsus y taijutsu. En opinión de Naruto solo eran unos holgazanes sin cerebro. Según sus cálculos el ninja promedio ocupaba una cuarta parte de su paga en equipamiento, ya que desperdiciaban armas y proyectiles como ninguno se molestaba en recuperar sus kunai y shuriken después de una batalla, mucho menos los sellos explosivos que no cumplieron su función. Naruto no era rico, ni siquiera de clase medida, así que no se podía dar el lujo de desperdiciar recursos y para reducir gastos recolectaba todo lo que podía de los campos de entrenamiento donde ni siquiera ahí se molestaban en recoger sus armas. Durante los 3 años de la academia Naruto entendió rápido que en el Fuinjutsu no había nadie mejor que un Uzumaki y que sería mejor para un exiliado injustamente con un odio incalculable que superara el clan que le dio la espalda en su especialidad. Mejor dicho, quería humillar en el barro a ese clan de forma absoluta, y lo mejor es que al ser un exiliado no podían reclamar ni una sola de sus creaciones. Primero empezó haciendo los sellos de la academia, lo cual no le tomó mucho tiempo. Fue tan simple como repetir el patrón de sellado un par de veces mismas en las que le terminaron explotando en su cara. Después se encontró con un obstáculo, el cual era no saber qué hacer. El crear Fuinjutsu era algo increíblemente complicado incluso para los Uzumakis, quienes se enfocaban en aprender los que sus clanes ya estaba creados por sus antepasados. Eran raros los que se arriesgaron a intentar crear más, aún más extraños los que lo conseguían sin sufrir daños irreparables en el intento. No era raro que alguien perdiera la mano o la vida por pero Naruto contaba con 3 ventajas. La primera era su curación increíblemente rápida, la segunda era una gran creatividad como la que un niño podría tener, y por último una gran cantidad de tiempo libre, lo cual le sería indispensable para poder hacer algo. El niño primero empezó modificando lo que ya tenía, como la fuerza de la explosión y la capacidad de almacenamiento del sello. No hace falta decir que perdió algunos dedos en el camino, que afortunadamente se regeneraban en algunas horas. Un tiempo después descubrió los sellos de gravedad que se ponían en las pesas corporales que se usaban para entrenar. Logró comprar una de ellas usando un Enge, que fue lo primero que se enfocó en aprender de la academia. Primero replicó el sello exitosamente, después agregó la posibilidad de aumentar o disminuir el peso, por último pensó en cómo bajar la gravedad del nivel habitual de la Tierra. Ese era el límite actual de los sellos creados hasta ahora, ni uno solo podía disminuir a eso ya que era extremadamente peligroso. Una pincelada en falso y saldrías disparado a la atmósfera del planeta, así que, previendo esto, empezó a experimentar con los malditos cangrejos gigantes que invadían el terreno de su casa debido a la cercanía con el bosque de LS Muerte donde estos habitaban. No hace falta decir que puso unos cientos de cangrejos rocas. Lo logró. También aprovechó para conseguir tanta carne de cangrejo como le fue posible, ya que
que si bien eran criaturas agresivas y peligrosas que nadie consideraría cazar a menos que sus vidas dependieran de ello, poseían una carne deliciosa que superaba en sabor y cantidad a los crustáceos normales. Claramente no era comercializada debido a la dificultad para conseguirla y que ningún civil, que eran los que proveían de alimentos a la aldea, podría matar a ninguno de estos cangrejos sin agüe antes ellos los mataran primero, y ningún ninja de al menos rango Chunin perdería el tiempo y recursos en cazarlos para venderlos. En cuanto a Naruto, bajo ningún concepto era tan fuerte como un Chunin, pero tenía sus astucia, inteligencia y sellos de su lado. Él creó sus sellos explosivos, los cuales regularmente eran amarrados a un kunai. En su caso ponía los sellos directamente en el kunai, que al impactar en el objetivo este se movía a la punta y se grababa dentro de lo que sea que hubieran atravesados. Así la posibilidad de sobrevivir era nula. Podría ser el ninja más fuerte del mundo, pero explosión, con los cangrejos solo cambió la fórmula para que la explosión fuera más pequeña, dando directo al cerebro para destruirlo y dañar lo menos posible la carne. Hacer esos sellos pequeños que requerían mucho tiempo, pero con la práctica y el pincel adecuado pudo reducir su tiempo de elaboración. Si bien disfrutaba de la carne para sí mismo, también sabía que no podía vivir de solo cangrejo, así que por su bien y para mejorar su calidad de vida, empezó a venderlo bajo un enje, haciéndose pasar por un pescador de la aldea de la Ola. Nadie cuestionó su historia, puesto que a nadie le importaba nada más que aquel viejo pescador llegar a la aldea semanalmente para vender su deliciosa mercancía. Esto le daba gracia a Logivioleta, ya que les estaba vendiendo sus propios recursos a precios elevados cuando tenían estos cangrejos en el patio trasero de la aldea. Gracias a esto, aquel niño desnutrido empezó a desarrollarse en un joven fuerte y saludable, con su musculatura por encima del promedio de su edad debido a su alto consumo de proteínas debido a los cangrejos y su alto esfuerzo. Esto desencadenó dos cosas. La primera fue que el pueblo empezó a temer por sus vidas al ver que el zorro demonio se estaba fortaleciendo, y la segunda fue que Naruto cubrió los alrededores de su casa con cientos de sellos explosivos diminutos que se adherirían a cualquier intruso. Los sellos por sí solos tenían una pequeña explosión, ya que no quería dañar su casa ni terreno, así que solo explotarían la extremidad o donde sea que fuera a adherirse. Todo esto debido a que sería un día nevado en el infierno antes de que él permitiera que alguien le robara aunque sea un solo gramo de comida, y si alguien se atreviera a hacerlo sería destruido con los sellos, hasta quedar hecho una pulpa que los cangrejos comerían más tarde. Hasta aquí el primer episodio, hijos. Espero les guste, ya que solo fue el prólogo y la introducción a este desmadre que quiero hacer.